Noches, muchachos, ¿cómo están? Discúlpenme que no me he podido conectar. Bueno, dije que iba a subir la clase, solamente que tengo muchos problemas en cuanto, no tanto como el internet, sino como el servicio de energía eléctrica. Como verán, hoy actualmente la luz está yendo mucho, lechería se va cada rato en la empresa, aquí en mi casa cuando llego no consigo luz, y cuando estoy en la universidad. Pero bueno, entonces la clase de hoy va a ser lo que sería de sistemas estructurales, ¿sí? Básicamente, digamos que es un módulo teórico donde vamos a ver los tipos de sistemas, eh, los tipos de modelos constructivos, entre otros. Entonces, hablemos primero de la memoria. ¿Qué sería? Que es una estructura como tal. La estructura como tal no es más que un ensamblaje de elementos que mantienen una forma, su unidad teniendo como objetivo resistir las cargas resultados del uso y su propio peso, dándole forma a un cuerpo, a una obra civil o una máquina. Es decir, la estructura no es más que el esqueleto o lo que conocemos como el pórtico, que están conformados por vigas, columnas u otros elementos estructurales que la puedan conformar. Que dicho objetivo tiene como tal, como nos dice, es tratar de resistir todo el peso o el funcionamiento que tendrá la obra como tal. Entonces, un sistema estructural es un ensamblaje de miembros o elementos, ya lo dijimos, para conformar un cuerpo único y cuyo objetivo es darle una solución, en donde vamos a ver cargas y formas. Existen diversas cargas, ya eso lo vamos a ver más adelante, que si carga viva, carga muerta, o lo que conocemos como carga permanente, carga sismo resistente, dependiendo del problema civil que tenga. Y bueno, la manera de ensamblaje y el tipo de miembro ensamblado lo define el comportamiento final de la estructura y se constituye en diferentes sistemas estructurales. En esto podemos hablar como los grados de libertad, los desplazamientos que tendrá dicha estructura. Entonces, entre las características de los sistemas estructurales tenemos la forma geométrica u orientación, la formación, unión de los elementos, limitaciones en las formas y escalas, la forma de apoyo y la estructura, funciones estructurales específicas. Aquí hablamos en cuanto a lo que sería el comportamiento que deben de tener eh, o resistir los materiales, dependiendo de los fenómenos en los que estén expuestos, por ejemplo, a la compresión, a la torsión, a este, a las cargas puntuales en claros horizontales, verticalmente, voladizos horizontales. Asimismo, las condiciones específicas de las cargas, otro factor que influye mucho son los materiales, el proceso de producción y la necesidad de funciones especiales para desarmar o mover. En este caso, bueno, ya nosotros sabemos que eh, los materiales pueden variar dependiendo del uso de la obra o em, de acuerdo al presupuesto que se tenga final. Y bueno, en los procesos de producción, bueno, todo depende del proceso de calidad o la manera con lo que se esté trabajando. La clasificación según tipo de material son, entonces tendríamos estructuras de acero, eh, comúnmente son estas que son metálicas, ¿sí? Que son los elementos, son portantes, tanto como verticales y las columnas. Es decir, villas y columnas son de hierro. Preferiblemente son perfiles de acero laminado, como angulares, canales y vigas I. Son elementos prefabricados que se preparan en el taller y se llevan a la hora lista para ser colocados. En comparación con otros sistemas estructurales, este sistema es más económico debido al ahorro del tiempo de ejecución. La unión de los elementos entre sí se hace remachada, soldada con perla. La mayoría ahorita vemos, bueno, acá en Barcelona no sé si han visto o en otros lados por lo menos supermercados, que es lo que más vemos ahorita que está en auge, em, que estas obras deben hacerse en un tiempo, digamos, muy rápido. Y para esto, ¿qué se hacen? Se tratan de usar lo que serían estructuras de acero. ¿Por qué? Como dice, su facilidad en la unión de elementos, en lo que sería el montaje, en la instalación. Digamos que es un poco más práctico que estar esperando que se fragúe el concreto, que hay muchos procesos en lo que sería una estructura como tal de hormigón a comparación de la estructura de acero. En cuanto a tiempo, es súper eficiente, pero digamos que en cuanto a gastos de materiales, digamos que se puede, me atrevo a decir que está casi igual como que fuera a hacer una estructura
de concreto como tal. Bueno, entre las ventajas, por aquí tenemos, las estructuras pueden hacerse en sección menor con otros materiales, pues el material es homogéneo y muy resistente. Y entre las desventajas, deben protegerse de la corrosión con pinturas especiales o recubrimiento de hormigón. Son peligrosas en caso de incendio, pues tienden a deformarse por el calor. Estos son dos puntos que debemos tener en consideración, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una estructura cerca de la playa, esta debe ser recubierta con unas pinturas especiales, de manera de que el salitre no permita la corrosión, o sea, que la viga se coma por un proceso de oxidación netamente. Y que al estar expuesta a altos calores, por ejemplo, esto pasó en Ciudad Traqui, creo que en Valencia, creo que hubo un incendio no hace mucho, donde las vías se dieron debido a que, bueno, el calor que se generó internamente dentro de la estructura hizo que las vigas prácticamente se deformaran. Ya saben que que el acero tiende a tomar, digamos, forma a través del proceso de inducción de calor, tipo como vemos como hacen las espadas, tal cual, así comúnmente, para dar un ejemplo muy básico, esto tiende a que ellas se deformen y por ende la obra puede eh, prácticamente fallar. Entonces, también tenemos las estructuras de hormigón armado, donde los miembros prácticamente están conformados por hormigón, constituido por hormigón y barras de acero, que lo comúnmente conocemos acá en Venezuela como cabilla, que son prácticamente el refuerzo, es decir, lo que le va a permitir la estabilidad como tal digamos, al concreto, entonces realmente se llamaría concreto armado. Su función principal es resistir los esfuerzos de compresión y la de refuerzo soporta cargas de tracción, pero ambos materiales trabajan como unidad. Es decir, tanto como el concreto y la cabilla trabajan juntos, es decir, no pueden trabajar por separado. Por ejemplo, a veces vemos que hacemos losas flotantes, que a veces no hacemos una rec o un mallado, sino lanzamos una pequeña, digamos, capa de concreto y esta tiende a romperse o a fallar. ¿Por qué? Porque no le estamos colocando algo que le permita dar un soporte a la fuerza como tal de puntual en este momento, ¿sí? Y por eso es que ya tienden a quebrarse o a rajarse. Entre las ventajas, su plasticidad permite que su adaptación a afinidad de formas mediante el empleo para la fundición y moldes encofrados. Es decir, podemos trabajar con ella de la forma como la queremos hacer, ya sean rectangulares o ovalados, en forma de pirámide. O sea, eso depende del encofrado que se le vaya a dar. Resiste al fuego, pero bueno, comienza a destruirse a partir de los 600 grados Celsius. Durabilidad, su calidad mejora como a través del tiempo. Recordemos que mientras el concreto va pasando el tiempo, más es su periodo de curación y por ende, al curarse más, tiende mayor resistencia. El costo de mantenimiento es mínimo y es un material bastante impermeable. Entre las desventajas, bueno, el hormigón es muy pesado, es decir, hace que las estructuras sean relativamente pesadas. El control de calidad en cuanto a tiempo, a veces, digamos que una estructura de concreto lleva más que todo para el proceso de calidad, medirse, concreto cumple con las condiciones de la obra, ¿no? Hace que perdamos un tiempo valioso. Y se usan técnicas complejas como los que se dan el encofrado, la fundición, curado y desencofrado. Tenemos estructuras de madera, esto prácticamente muy poco lo vemos acá en Venezuela, pero si algún día, digamos, o alguno de aquí vaya a viajar a Estados Unidos, va a ver que la mayoría de las estructuras se hacen en madera. Debido a que su gran flexibilidad para realizar lo que serían los ensamblajes, las piezas, los materiales y el montaje más que todo. Eh, bueno, el montaje es relativamente rápido, no se necesitan grandes equipos, y es un material liviano. Además de que permite que las estructuras, como tal, no sean tan calurosas, sino que se adecúen a lo que sería el medio ambiente. Entre las ventajas que tenemos será ligera, económica, facilidad de elaboración, y entre las desventajas, combustibilidad y mantenimiento. Tendríamos los tipos de sistemas estructurales, en este caso, bueno, los sistemas aporticados,
que es aquel que se utiliza como una estructura en serie de pórticos dispuestos en un mismo sentido, sobre los cuales se dispone un forzado. Es independiente de su arrostramiento, que podrá hacerse con todos los pórticos transversales, cruces de San Andrés. Cuando hablamos de cruces de San Andrés, es esta cruce que vemos acá, que es lo que permite causarle más estabilidad a las columnas cuando estas están, digamos, una separación muy, tienen una luz de separación muy ancha entre columna y columna. Pantallas u otros modelos de material utilizados, generalmente hormigón o madera. Este sistema no es utilizado hoy en día por zonas desarrolladas, especialmente en hormigón, desde la parte. Bueno, realmente el sistema porticado no es más que la super mega estructura que vemos hoy en día en las edificaciones y todo, ¿sí? Que consiste nada más que en el armado de la losa, la viga, los elementos que conforman como tal la superestructura. También tenemos sistemas abovedados, que digamos que esto es lo que vimos más en la época romana o en la época mesopotamia. Se basan en bóvedas que se centran a lo largo de arcos o refuerzos por pilastras o control fuerte, y para utilizarlos se precisan materiales que aguanten bien los esfuerzos de compresión, por lo que tradicionalmente se han construido en ladrillo, cerámica o piedra. Es decir, son materiales, digamos, un poco más livianos para permitir dar la forma, digamos, arquitectónica que aquí se encuentra. Luego tendríamos los sistemas tensados, que se dice que todos los sistemas trabajan a tracción, como los cables, pueden ejemplificarse en las capas de los circos o también pueden ser sistemas de barras rígidas. Los materiales se utilizan con los que tienen una elevada resistencia a tracción, como el acero. No es más que digamos que un pequeño, es como una cercha, pero no es una cercha, eh, elaborada a partir de cables, ¿sí? Que son prácticamente una estructura prefabricada. Prácticamente, bueno, como se dice aquí, que son lo que se usan para las carpas de los circos, ¿sí? Entonces es a partir de que ella se desarrolla a partir de la tensión de los elementos. También tenemos sistemas hinchables que trabajan bajo presión o gas comprimido entre las membranas. También podríamos conseguir sistemas mixtos, eh, en los cuales pueden haber la combinación de uno o más de los casos anteriormente explicados. Eh, También tendríamos, bueno, ahora vamos a hablar sobre configuración estructural. La configuración estructural no es más que la distribución de los elementos verticales de soporte de una estructura, los cuales permite elegir un sistema apropiado para el embriagado. Asimismo, la distribución interna de espacios y funciones. Se refiere a la colocación de diferentes elementos estructurales, como poder ser la planta, la elevación, eh, en las fundaciones, los elementos, la combinación adecuada de elementos estructurales. Se inicia con las formas que diseñamos en los edificios, nos indica la convergencia en estas formas con las figuras regulares, y de ella depende en gran medida de la respuesta de un edificio ante un sismo. El desarrollo estructural, bueno, una vez realizada toda la configuración de una obra o digamos, de la estructura, de lo que se desea proyectar, su geometría y materiales. A fin de este aspecto, dirigidos a su funcionalidad, se procede a ejecutar lo que sería el análisis de cargas, que aquí no es donde vamos a ver todas las cargas que van a actuar dentro del proceso constructivo, o, bueno, disculpen, dentro del proceso de cálculo como tal, de acuerdo a la función a la que va a estar sometida la, la obra, la selección del sistema estructural definitivo, el que más acorde se ajusta a nuestras necesidades, y la disposición geométrica definida de las columnas, vigas, losas, dependiendo del elemento a diseñar. Y asimismo, bueno, hacer el cálculo sísmico de acuerdo a la norma sísmica, en el caso de Venezuela sería la norma COVENIS 1756-2019, para luego buscar lo que sería la armonía estructural, que no es más que haya una concordancia eh, en, en entender lo que sería el proyecto como tal estructural. O sea, no es más que que haya una proporción entre las distancias de la parte de un todo. Este equilibrio, digamos que no es más que eh,
una relación que debe haber entre los elementos estructurales que nos exige el arquitecto y los elementos netamente de cálculos que exige el ingeniero civil. Por ejemplo, a veces vemos que los arquitectos hacen diseños que a veces digamos como que, wow, son unas cuestiones muy grandes, o digo, grande no sea la palabra, muy imaginarias en este caso, y que a veces nosotros tenemos que, para cumplir ese sueño de él, o para hacer realidad lo que se nos está planteando en una maqueta, a veces tenemos que colocar una columna. Y entonces ahí comienza la diatriba, porque no existe una armonía, porque me vas a poner una columna en el medio. Entonces, bueno, esas son cuestiones que se deben tomar durante el proceso constructivo como tal o durante el proceso de plantación. Bueno, se hacen estudios descriptivos, observaciones basadas en la práctica y un estudio prescriptivo, que no es más que transformar estas prácticas en las normas de aplicación. En otras, en el caso de proyectos estructurales, se reduce el descrito de las normas. Entonces, bueno, los sistemas aporticados. Los elementos aporticados son estructuras de concreto armado con la misma dosificación columnas y vigas, peraltadas o chatas unidas por zonas de confinamiento donde los ángulos son 90 grados. Es decir, siempre vamos a tener lo que sería vigas y columnas. Van a formar algo como esto que está acá. Una viga y una columna. Forma un ángulo de 90 grados entre los dos. Lo que soportan cargas muertas, ondas sísmicas, por estar unidas, como su nombre lo indica, el aporticado, o tradicionalmente consiste en uso de columnas, losas y muros divisorios en ladrillo. ¿Cuál es una de las ventajas del sistema porticado? Las ventajas es que le permite ejecutar todas las modificaciones que se quieran al interior de la vivienda, ya sean los muros, al no soportar peso tiene la posibilidad de moverse, y el sistema porticado, pese que la versatilidad que se logra en los espacios implica el uso de ladrillo. Y bueno, es algo que el ladrillo siempre la gente va a querer, digamos que es un poco más bonito que, que es más estético como tal. Y entre las desventajas, este tipo de construcción húmeda es lenta, por consiguiente es más cara, es decir, porque vamos a durar mucho más tiempo durante su proceso constructivo, por lo que las partidas van a ser más altas y obliga a realizar marcha y contramarcha en los trabajos. Aquí tenemos unos ejemplos. Tendríamos el ejemplo de la Torre Sindoni, acá en Venezuela, ¿verdad? Digamos que es una de las torres más altas acá. O sea, mide 125 metros de altura y tiene 32 plantas. Ocupa el puesto número 11 entre los edificios más altos de Venezuela y fue inaugurado en 1999. Digamos que tiene un diseño muy vanguardista y bueno, el uso fue entre, digamos, como que ladrillo, hormigón y cristal. Aquí tenemos otros ejemplos, como la torre corporativa, el hotel interconectal, el teatro privado, el centro comercial, clínica integral estética, edificio de estacionamiento. Y bueno, uno de los que podríamos decir que era una de las torres más altas, eh, sería el World Trade Center. Es una estructura de acero, eh, es uno de los rascacielos considerados más altos del mundo. Y bueno, y se instaló por primera vez el 10 de mayo del 2013, su último componente que sería la aguja, que es lo que en este caso es una aguja que le permita a él, digamos, estar en ese top de las torres más altas del mundo. Tendríamos otro ejemplo más, la torre Abraha Galvay, la torre de Shanghái, y el Burj Khalifa, ¿sí? Que actualmente es considerado como uno de los, es considerado el rascacielos más alto del mundo, con 800 metros de altura. La arquitectura buena cuenta con un núcleo de tres secciones laterales que sobresalen. Es una estructura muy estética como tal.
y que bueno, trata de con su formación, trata de contrarrestar los altos fuerzas de viento a las que está sometida debido a las tormentas de arena. Aquí vemos cómo es la distribución como tal, los interiores. Y bueno, tenemos otro ejemplo que será la torre de Girard Tower, que podría ser uno de los rascacielos más altos del mundo cuando haga su proceso de culminación. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto ya aclaramos lo que sería la clase del día de hoy. Lo que nos quedaría es la actividad que tienen que hacer. Vamos a buscar aquí, déjenme conectarme eso ahí un momentico. Estoy entrando con el usuario que no es. Análisis estructural. Y es la actividad de 10%. Que dice, imagina que estás trabajando en un proyecto en construcción, que implica el diseño de una estructura para un edificio de oficina con condiciones climáticas extremas. Los estudiantes deben seleccionar los materiales adecuados. Es decir, vamos a poner en práctica todo lo que está en la lámina. ¿Sí? Vamos a colocar hipotéticamente una condición ambiental. Dependiendo de estas condiciones ambientales, hacemos la descripción tanto de específicas de la ubicación del edificio, la temperatura extrema, la humedad, el riesgo sísmico, que todo lo dejo yo a su criterio. Es decir, que tienen que investigar las cargas estructurales a las cuales va a estar sometida. En este caso, bueno, viento y nieve, si digamos viento y nieve aquí en el oriente del país es algo imposible. Consideraciones económicas que se deben de tener y la sostenibilidad. Entonces, los estudiantes deben presentar las especificaciones materiales que incluyen detalles de cada elemento estructural y su material recomendado, además de proporcionar una breve justificación de cada alimento. Esta actividad está muy sencilla, no es difícil. Eh, Deben entregarla, por favor, lo más antes posible. Y esto van a tener la fecha para entregar hasta el lunes 4 de diciembre. Guíense con las diapositivas que le envíe. También pueden buscar más material, no solamente se queden con lo que se está dando aquí en clase. Y bueno, ante cualquier duda, cualquier consulta, lo pueden consultar a través del grupo de Telegram. Y bueno, estamos en contacto. Espero seguir pudiendo conocerlos presencialmente si la luz nos deja. Y bueno, nada, que pasen una feliz noche entonces.